Imaginen por un momento las imponentes puertas de Royal Lodge. Durante más de 2 siglos, esas rejas de hierro han sido testigos silenciosos de la historia británica, guardando secretos de reyes y reinas. Pero hoy, amigos míos, lo que ocurre detrás de esos muros no tiene comparación con nada que hayamos visto antes. Finalmente ha sucedido. El hombre que una vez fue intocable, el antiguo príncipe, ahora conocido simplemente como Andrew Mountbatten Windsor, ha abandonado oficialmente su palacio. Su destino, una residencia mucho más modesta en la finca de Sandringham, en Norfolk. No es solo una mudanza, es un exilio. Estamos ante un rey obligado a desterrar a su propio hermano, un príncipe despojado de todo honor y una residencia de lujo convertida en el campo de batalla de la mayor crisis real desde la Primera Guerra Mundial. ¿Están listos para descubrir la verdad? Porque lo que viene a continuación cambia el rostro de la monarquía para siempre. Deténganse a pensar en esto. ¿Qué harían ustedes con una mansión de 30 habitaciones en uno de los lugares más exclusivos de Gran Bretaña? Para Andrew, esto no fue un sueño pasajero, fue su realidad palpable durante más de 20 años. Royal Lodge no es una casa cualquiera. Es una obra maestra de la arquitectura georgiana, una joya incrustada en el Gran Parque de Windsor. Imaginen 30 habitaciones decoradas con un gusto exquisito, 7 dormitorios principales, una capilla privada para rezar en soledad, una piscina y un jardín hundido tan hermoso que haría llorar de envidia a cualquier jardinero. Incluso tenía cabañas separadas para su seguridad. Pero más allá del lujo, había algo que el dinero no puede comprar: historia. La reina Isabel II corrió por estos pasillos cuando era niña. La reina madre vivió allí hasta su último suspiro en 2002. Cuando Andrew se mudó en 2003, consiguió lo que muchos llamaron el trato del siglo, un contrato de arrendamiento por 75 años, asegurando su hogar hasta el lejano junio de 2078. El costo inicial, 1 millón de libras. Parece mucho, ¿verdad? Pero esperen a escuchar el resto. Aquí es donde se les va a caer la mandíbula. El alquiler anual que pagaba Andrew era lo que en términos legales antiguos llaman peppercorn rent, alquiler de grano de pimienta. ¿Saben lo que significa eso en lenguaje sencillo? Significa que es simbólico, nominal, prácticamente nada. Mientras el resto del mundo pagaba hipotecas eternas, Andrew vivía en un palacio multimillonario casi gratis. Incluso su exesposa, Sarah Ferguson, se unió a él en 2008, creando una situación extraña pero cómoda, una pareja divorciada viviendo en el esplendor real. Durante 2 décadas, Andrew creyó que era intocable. Tenía su contrato firmado, su dirección prestigiosa y su vida resuelta. O al menos, eso es lo que él creía. Avancemos rápido hasta el 2024. Gran Bretaña atraviesa una crisis económica devastadora. Las familias comunes, gente trabajadora como usted y como yo, se ven obligadas a elegir entre encender la calefacción o poner comida en la mesa. Y en medio de ese dolor, sale a la luz la verdad. Un príncipe envuelto en escándalos, que ya no trabaja para la corona, viviendo gratis en una mansión de millones. ¿Pueden sentir la indignación? ¿Pueden imaginar la rabia de los contribuyentes? La presión fue inmediata y feroz. El rey Carlos III, trabajando discretamente tras bambalinas, intentó por meses convencer a su hermano menor. Le ofreció Frogmore Cottage, una casa más pequeña, más adecuada para alguien que ya no representa a la nación. Pero Andrew dijo no. Se aferró a su contrato de arrendamiento como un náufrago a una tabla. Creía que la ley lo protegía. Pero entonces cayó la bomba. Las memorias de Virginia Giuffre en 2024. El libro reavivó cada terrible titular sobre la amistad de Andrew con Jeffrey Epstein. La reputación de la corona pendía de un hilo. Algo tenía que romperse. Y el 30 de octubre de 2025 se rompió. Ese día, todo cambió. Imaginen la escena.
El Palacio de Buckingham emite un comunicado tan extraordinario que dio la vuelta al mundo en minutos. Las palabras eran claras y cortantes. Su Majestad ha iniciado hoy el proceso formal para retirar el estilo, los títulos y los honores del príncipe Andrew. Dejen que eso se asiente en sus mentes. Un rey reinante despojando a su propio hermano. Para encontrar algo similar, tendríamos que viajar más de un siglo atrás, a 1917, en plena Guerra Mundial. El comunicado fue un golpe de martillo. Ya no habrá más Su Alteza Real. Ya no habrá más Duque de York. Ahora solo es Andrew. Se le notificó formalmente que debía entregar el contrato de arrendamiento. Ese papel de 75 años que él creía blindado se convirtió en papel mojado. El acuerdo del alquiler de Pimienta se terminó. Pero lo más impactante no fue el desalojo, sino el mensaje moral. El rey y la reina dejaron claro que su lealtad está con las víctimas y los sobrevivientes, no con el privilegio familiar. Hoy, Andrew hace las maletas hacia Norfolk. Las puertas de Royal Lodge se cierran tras él, y con ellas se cierra un capítulo de impunidad. La monarquía ha cambiado, y esta vez el mensaje es claro. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la dignidad humana. La familia real no solo trazó una línea en la arena, levantó un muro. Y Andrew quedó del lado equivocado. Aunque el aviso oficial le otorgaba un plazo de 12 meses para vaciar la propiedad, con una fecha límite fijada en octubre de 2026. Los pasillos de palacio susurraban una historia diferente, una mucho más urgente. Fuentes cercanas al rey Carlos III revelaron la verdadera intención del monarca. Quería a su hermano fuera mucho antes, idealmente para la Pascua de 2025. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué fantasma perseguía al rey para acelerar este destierro? La respuesta trajo consigo daños colaterales devastadores. Sarah Ferguson, la mujer que permaneció lealmente al lado de Andrew a través de cada tormenta, de repente se encontró en el ojo del huracán. Su título de duquesa de York, ese último vestigio de respeto institucional, se desvaneció. Amigos cercanos describieron a una Sarah destrozada, buscando consuelo en los brazos de sus hijas, Beatriz y Eugenia. La familia York no solo perdía una casa, estaba perdiendo su identidad completa. Y mientras las emociones estallaban, surgía la gran pregunta financiera. Andrew había invertido millones de libras en renovar Royal Lodge. ¿Sería compensado? El Crown Estate, patrimonio de la corona, envió a sus tasadores para evaluar la propiedad. Pero cuando abrieron las puertas, encontraron algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Cuando las furgonetas de mudanza comenzaron a aparecer tímidamente a finales de 2025, historias inquietantes empezaron a filtrarse a la prensa. No eran historias de lujo, sino de decadencia psicológica. Múltiples fuentes utilizaron la misma palabra, una palabra que hiela la sangre cuando se habla de un príncipe: acumulador. ¿Pueden imaginarlo? Habitación tras habitación, desde el suelo hasta los techos ornamentados, apiladas con montañas de documentos, fotografías y objetos acumulados durante décadas. Lo que debería haber sido una mudanza logística se transformó en una excavación arqueológica. Un amigo de la familia confesó a los reporteros con incredulidad: el desorden en Royal Lodge es tal que vaciarlo llevará meses. Hay que ir habitación por habitación, como si estuviéramos desenterrando una ciudad perdida. Pero deténganse a pensar en lo que esto realmente significa. No se trata solo de cosas, se trata de la mente de un hombre. Andrew, aislado de la vida pública desde 2019, solo y apartado, se había refugiado en sus recuerdos. Se había construido un fuerte de papel y fotos, aferrándose desesperadamente a los restos de quien solía ser. No podía soltar el pasado porque el pasado era lo único que le quedaba. Esta crisis del acaparamiento tuvo consecuencias prácticas inmediatas. El plan del rey de una salida rápida se desmoronó. La limpieza sistemática arrastraría el proceso hasta, al menos, el cumpleaños 66 de Andrew,
el 19 de febrero de 2026. Se tuvieron que contratar unidades de almacenamiento externas solo para el desbordamiento de objetos. Y aquí viene el golpe final, la ironía más cruel. La evaluación del Crown Estate concluyó que Andrew recibiría 0 compensación. A pesar del $1.000.000 inicial, a pesar de las renovaciones, el estado de la casa, el deterioro, el daño causado por años de acumulación y negligencia, cancelaba cualquier deuda. Andrew lo estaba perdiendo todo y no recuperaría ni un centavo. Cuando se filtró el destino final del príncipe, los expertos en realeza quedaron atónitos. No era una casa de campo pintoresca, era un destierro dentro del destierro. Bienvenidos a Marsh Farm. Situada en Wolverton, a unos 3 kilómetros al oeste de Sandringham House, esta propiedad había estado desocupada durante años tras la muerte del granjero que la habitaba. Los testigos la describieron sin piedad, destartalada, deteriorada, una sombra de lo que un hogar real debería ser. Pongamos esto en una perspectiva brutal. Andrew pasaba de una mansión georgiana de 30 habitaciones a lo que sus amigos llamaron con horror una caja de zapatos, de una capilla privada a una casa donde apenas cabe él solo, de una piscina y aviario a una granja modesta que necesitaba reformas urgentes solo para ser habitable. Pero la humillación no terminaba ahí. Fuentes internas revelaron que Andrew suplicó por otra opción. Él quería Wood Farm, la antigua casa de retiro del príncipe Felipe. Era más grande, más cómoda, y lo más importante, estaba cerca de la casa Sandringham. ¿La respuesta del rey? Un rotundo no. Y la razón es escalofriante en su pragmatismo. Wood Farm estaba demasiado cerca. La familia real necesitaba un amortiguador, una zona de seguridad física para no tener que cruzarse con Andrew en Navidad o en eventos familiares. Esos 3 kilómetros de distancia a Marsh Farm no fueron un accidente geográfico, fueron una decisión calculada para mantenerlo aislado. Como dijo el comentarista real Richard Fitzwilliams, mantener a Andrew en Sandringham, pero lejos, es una forma de controlarlo. Para enero de 2026, la realidad se hizo cemento y ladrillo. Bajo la lluvia helada de Norfolk, equipos de construcción descendieron sobre Marsh Farm. Al menos 6 obreros trabajaban contrarreloj, no para embellecer el lugar, sino para fortificarlo. Sustituyeron el viejo alambre de púas por una cerca de seguridad de 2 metros. Las cámaras de circuito cerrado, CCTV, brotaron en cada esquina, integrando sistemas de vigilancia de última generación. Andrew podía haber perdido sus títulos, pero seguía siendo un objetivo, y la seguridad era innegociable. Sin embargo, los problemas logísticos eran evidentes y humillantes para un hombre acostumbrado a la grandeza. No había garaje adecuado para su colección de coches de lujo, algo que enfureció al expríncipe. No había espacio para personal interno que lo atendiera. Allí estaba, viendo cómo construían su jaula dorada, o más bien, de madera podrida, preparándose para una vida de soledad en una granja remota, rodeado por el invierno y por el silencio de una familia que había decidido finalmente pasar página. Si pensaban que perder el título era lo peor, esperen a entender cómo será el día a día de Andrew. El rey Carlos III no solo le quitó la casa grande, le quitó la independencia. El plan del monarca es de una austeridad brutal. No habrá personal permanente para Andrew, nada de mayordomos esperando en la puerta, ni chefs privados a su disposición las 24 horas. El rey ha dispuesto que un equipo de limpieza, un jardinero y un cocinero de la finca principal de Sandringham vayan a Marsh Farm de forma ad hoc, es decir, cuando sea necesario y según un horario estricto dictado por su hermano. ¿Pueden imaginar el impacto psicológico de esto? Estamos hablando de un hombre que creció en el palacio de Buckingham, donde sus deseos eran órdenes antes de ser pronunciados. Andrew nunca ha gestionado su propio hogar. Nunca ha tenido que preocuparse por si hay leche en la nevera o quién limpiará el pasillo. Ahora, a sus 60 y tantos años,
Su vida doméstica depende enteramente de la caridad programada del rey. Como resumió una fuente con cruel precisión, una cosa es segura, es mucho más pequeño y menos lujoso que Royal Lodge. Otro añadió un detalle desolador. No habrá vivido en un lugar tan pequeño desde que dejó su apartamento de soltero en Buckingham, y aún entonces, tenía todo el palacio a su disposición. Ahora, su mundo se reduce a unos pocos metros cuadrados y a un silencio ensordecedor. Pero justo cuando pensábamos que esta historia no podía volverse más dramática, enero de 2026 trajo una revelación que envió ondas de choque a través de los círculos reales. Marsh Farm se asienta sobre una llanura aluvial. Esto no es un rumor, es un hecho documentado. Una evaluación de riesgos de inundación de 2024 para la zona de Wolverton Barnes, situada a solo unos metros de la nueva casa de Andrew, lo decía explícitamente. La Agencia de Medio Ambiente advirtió que la zona depende críticamente de un sistema de bombeo. El informe detalla un escenario aterrador. El fallo de la estación de bombeo de Wolverton puede ocurrir debido a una avería mecánica a largo plazo o a la interrupción del suministro eléctrico. Si ese sistema falla, propiedades como Marsh Farm estarían directamente amenazadas por el agua. La seguridad de Andrew depende de una bomba que podría romperse en cualquier momento y de equipos de emergencia que tendrían que llegar corriendo con bombas temporales. Y la naturaleza, que tiene un sentido del humor macabro, decidió demostrarlo. Justo cuando se conocía esta noticia, la tormenta Chandra golpeó Gran Bretaña con vientos feroces y lluvias torrenciales. Fue tan grave que el rey Carlos tuvo que cerrar el área de juegos infantiles de Sandringham por seguridad. Mientras el viento aullaba, los observadores reales notaron con alarma que los problemas de Andrew no eran teóricos, eran reales, húmedos y peligrosos. Las preguntas estallaron. ¿Se evaluaron realmente los riesgos ambientales antes de elegir Marsh Farm? ¿Sabía el rey que estaba enviando a su hermano a una zona inundable? Y si lo sabía, ¿por qué hacerlo habiendo otras propiedades disponibles en Sandringham? Algunos comentaristas sugieren algo más oscuro. Tal vez la elección de una casa fría, pequeña y propensa a inundarse fue deliberada. Una estrategia de desgaste para hacer la vida de Andrew tan incómoda que él mismo decida irse del Reino Unido para siempre. Los riesgos no venían solo del cielo y la tierra, también venían de la tecnología. Los expertos en seguridad levantaron serias alarmas sobre la vulnerabilidad de Marsh Farm. Las autoridades tuvieron que tomar una medida extraordinaria. Extendieron la zona de exclusión aérea de Sandringham para incluir específicamente a Marsh Farm. ¿El objetivo? Evitar que los drones espíen la propiedad. Esta decisión se tomó después de que se avistaran drones sobre Sandringham en marzo de 2025, durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero fíjense en las fechas, porque aquí está la clave de la premeditación. La nueva legislación para proteger Marsh Farm se redactó el 16 de septiembre de 2025 y entró en vigor el 22 de septiembre. Eso es semanas antes de que se anunciara públicamente que a Andrew se le quitarían los títulos. Esto confirma lo que muchos sospechaban. El movimiento estaba planeado meticulosamente desde hacía mucho tiempo. No fue una decisión repentina, fue una ejecución calculada. Sin embargo, los expertos dudan de la eficacia. Marsh Farm está a 3 kilómetros de la casa principal, en una zona rural aislada. Responder a un incidente de seguridad allí es mucho más difícil que en la fortaleza natural que era Royal Lodge. Además, fuentes indican que el rey Carlos pagará la seguridad de su bolsillo privado, un gasto continuo y enorme. La ironía final es que, financieramente, habría sido más barato y seguro dejar a Andrew en Royal Lodge, donde la infraestructura de seguridad ya existía. Pero el rey prefirió pagar el precio con tal de verlo fuera. En medio de todo este caos había una certeza: la relación inquebrantable entre Andrew y su exesposa, Sarah Ferguson.
Sarah había estado a su lado a través de años de escándalos, vergüenza y repudio público. Había vivido con él en Royal Lodge desde 2008, defendiéndolo en televisión cuando el resto del mundo le daba la espalda. Eran, según sus propias palabras, la pareja divorciada más feliz del mundo. Pero en enero de 2026, surgieron informes exclusivos que cayeron como una bomba nuclear en la ya devastada vida del príncipe. La lealtad tiene un límite, y parece que Sarah Ferguson finalmente lo ha encontrado. Lo que ella ha decidido hacer a continuación no solo cambiará su futuro, sino que dejará a Andrew más solo que nunca. Si la amenaza de inundación no fuera suficiente, el verdadero golpe de gracia llegó desde dentro. Sarah Ferguson, la compañera incondicional, la mujer que había sido su roca durante 30 años de tormentas, tomó una decisión que nadie vio venir. Ella no iría a Marsh Farm. Una fuente cercana lo confirmó con una frase que resonó como un portazo. Andrew y Sarah deben irse antes del 25 de enero. Ella ha estado a su lado todos estos años, pero ahora está lista para extender sus propias alas. No se mudará con él. Después de perder su título de duquesa de York y enfrentar su propio futuro incierto, Sarah buscó refugio, pero no en la granja destartalada de su exmarido. Se informó que buscaba apoyo en sus hijas, Beatriz y Eugenia, y que estaba haciendo sus propios planes para vivir en Windsor. Este es el fin de una era. Desde su divorcio en 1996, habían mantenido una relación única, viviendo juntos, criando a sus hijas y enfrentando al mundo como un frente unido. Sarah mostró una lealtad extraordinaria durante el escándalo de Epstein, pero incluso la lealtad más férrea tiene un límite, y Marsh Farm fue ese límite. Para Andrew, esto es más que una mudanza, es una amputación emocional. Sin Sarah, pierde a su defensora pública, a su confidente y a la única persona que entendía las presiones de su vida. Ahora, en esa granja fría y aislada, el silencio será ensordecedor. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿sabía Sarah algo sobre Marsh Farm o sobre el oscuro futuro de Andrew que la hizo decidir no atar más su destino al de él? Hagamos un inventario cruel pero necesario. Vamos a catalogar exactamente lo que Andrew ha perdido, porque la lista es devastadora. En Royal Lodge tenía una piscina privada para nadar lejos de miradas indiscretas. Se acabó. Tenía un aviario para sus pájaros y un jardín hundido cultivado con amor durante años. Se acabó. Tenía la capilla real de todos los santos para rezar en paz. Se acabó. Ahora tendrá que viajar para ir a misa, exponiéndose a las cámaras y al juicio público. Tenía 6 cabañas para invitados y personal, una casa para el jardinero y alojamiento para la policía. Se acabó. Tenía personal interno que atendía sus necesidades las 24 horas. Se acabó. Ahora dependerá de la ayuda ad hoc de Sandringham, bajo un horario que él no controla. Tenía garajes adecuados para sus coches de lujo. Se acabó. Pero lo que realmente perdió no son cosas materiales. Perdió su independencia, su autonomía y, lo más doloroso, su dignidad. Amigos cercanos dicen que la realidad de Marsh Farm ha golpeado a Andrew con fuerza. La frase, él realmente no quería ir allí, captura su profunda resistencia. Los expertos reales señalan que la elección del rey Carlos III envía un mensaje claro a todos. Los títulos y privilegios conllevan expectativas de comportamiento. Si fallas, las consecuencias serán rápidas, severas y permanentes. No es solo una casa pequeña, es una prisión sin rejas. Los comentaristas reales han llegado a la conclusión de que Marsh Farm es una estrategia deliberada de aislamiento y control. La ubicación no es casualidad. Situar a Andrew en una granja remota a 3 kilómetros de Sandringham House es un mensaje geográfico. Estás cerca, pero no eres parte de nosotros. Cuando Andrew pidió vivir en Wood Farm, se le negó específicamente porque estaba demasiado cerca de la familia real. Esos 3 kilómetros son la zona de amortiguamiento mínima aceptable para el rey. El aislamiento va más allá de la distancia física. En Windsor,
Andrew tenía conexiones construidas durante 2 décadas. En Marsh Farm, en medio de la nada rural de Norfolk, no tiene a nadie. Tendrá que empezar de cero socialmente a los 65 años, lejos de sus hijas que viven en Londres. La soledad es tal que los amigos de Andrew sugieren que podría estar planeando una huida final, abandonar el Reino Unido para siempre. Se habla del Medio Oriente, tal vez Dubái o los Emiratos Árabes Unidos, donde tiene viejos contactos comerciales y donde su escándalo quizás no lo persiga con tanta ferocidad. Y justo cuando pensaban que entendían el plan del rey, a mediados de enero de 2026 surgió un informe que dejó a todos boquiabiertos. Se sugiere que Marsh Farm ni siquiera es su residencia permanente, sino un alojamiento temporal mientras se organiza otra cosa. Dejen que eso se asiente. Después de todo el drama, de los millones gastados en seguridad, de las obras bajo la lluvia y del dolor emocional, ¿Marsh Farm es solo una sala de espera? Esta revelación plantea preguntas profundas sobre las verdaderas intenciones del rey Carlos. ¿Es esto solo el primer paso de un plan más grande para borrar completamente a Andrew del mapa británico? La historia del príncipe Andrew en Royal Lodge ha terminado, pero la historia de Andrew Mountbatten Windsor, el hombre exiliado en su propia tierra, apenas acaba de comenzar y promete ser un invierno largo y solitario. Justo cuando pensábamos que el destino de Andrew estaba sellado en Marsh Farm, fuentes cercanas han soltado una nueva bomba informativa. Este alojamiento podría ser solo temporal. Se dice que se le ofrecerá un refugio provisional en la finca de Sandringham mientras continúan las renovaciones, ya sea en Marsh Farm o potencialmente en otra propiedad aún desconocida. Pero analicemos esto con frialdad. Si Marsh Farm es solo una parada técnica, significa que la crisis de vivienda de Andrew está lejos de terminar. La perspectiva de ser trasladado de una propiedad temporal a otra introduce una nueva forma de tortura psicológica, la inestabilidad total. Algunos observadores creen que esta etiqueta de temporal es una estrategia del rey Carlos III para salvar las apariencias, permitiendo que su hermano acepte la mudanza sin perder completamente la esperanza. Es una forma de decirle, esto no es para siempre, aunque todos sospechen lo contrario. Pero aquí hay una contradicción flagrante que no podemos ignorar. ¿Por qué invertir una fortuna en vallas de seguridad, sistemas de CCTV y renovaciones estructurales para una ocupación breve? Las cuentas no cuadran. O bien el rey no ha decidido qué hacer con él a largo plazo, o temporal es simplemente una palabra amable para evitar un colapso nervioso del exduque. Lo que Marsh Farm representa realmente no es solo riesgo de inundación o falta de garajes. Es un símbolo de incertidumbre fundamental. Andrew ha pasado de ser un príncipe con un hogar seguro y un papel claro en la nación, a ser un hombre cuya existencia entera es negociable. Ha pasado de 30 habitaciones reales a una caja de zapatos. Ha pasado de pagar un alquiler simbólico a depender de la caridad de su hermano. Ha pasado de ser Su Alteza Real a ser simplemente Andrew Mountbatten Windsor. Y mientras la policía evalúa nuevas alegaciones sobre sus conexiones con el caso Epstein, la realidad se asienta. Su estatus no solo ha disminuido, se ha evaporado. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente explosiva. Lo que Andrew decida hacer a continuación podría determinar el futuro de la monarquía británica. El rey Carlos ha tomado medidas sin precedentes contra su propia sangre. Pero la pregunta que resuena en los pasillos de palacio es, ¿ha creado una solución o simplemente ha retrasado una explosión inevitable? Piénsenlo. Un príncipe deshonrado, aislado, despojado de títulos, enfrentando inundaciones y abandonado por su familia. Es un hombre que ya no tiene nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es quizás el tipo de realeza más peligroso que existe. ¿Aceptará su exilio en silencio, desvaneciéndose en la oscuridad de Marsh Farm? ¿O contraatacará? ¿Podría escribir unas memorias vengativas? ¿Dará una entrevista que sacuda los cimientos de la corona? ¿O cumplirá la amenaza de abandonar el Reino Unido para siempre, escapando del control de su familia?
Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué aspecto de este desalojo te ha impactado más? ¿Los riesgos de inundación en su nueva casa? ¿La crisis de acumulación que reveló su estado mental? ¿El abandono final de Sarah Ferguson? ¿O la revelación de que todo esto podría ser solo temporal? ¿Crees que el rey Carlos está manejando esta situación correctamente o debería haber tenido más compasión con su hermano caído? Y la gran pregunta, ¿qué crees que hará Andrew a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva importa en este debate histórico. Esta historia está lejos de terminar. Recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con cualquiera que esté fascinado por el drama real y suscribirte para no perderte lo que sucederá en esta crisis sin precedentes. Porque una cosa es segura, la corona nunca ha enfrentado nada igual, y cómo termine esto podría cambiar la monarquía para siempre. Haz clic en el siguiente video en tu pantalla para más revelaciones reales explosivas. Confía en nosotros, no querrás perdértelo, no querrás perdértelo, no querrás perdértelo.